Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos en presencia de nuestro amado Dios. Es bueno remitirnos. Hay temor en el corazón, en la vida de mi hermano, buscando socorro, y nosotros decimos amén a aquello. Gracias, Padre, te damos por poder venir, Señor, a tu presencia en el nombre de tu santo y bendito Hijo, Señor. Hoy día con temor reverente, Señor, nos volvemos a inclinar ante tu majestad, Señor, pidiendo tu socorro de lo alto, Señor, para que infundas aliento, gracia, de nuevo, sabiduría, Señor. Guardo a mi hermano, Señor, amado, para que tú seas, Señor, hablando por él, ministrando a través de su voz, de su palabra. Señor, lo guardamos del mismo, para que en todo tiempo, Señor, sea tu gloria la que nosotros podamos ver. Gracias, Padre, por este instrumento, Señor, que en tus manos sabemos que será afilado, será poderoso en Cristo. Gracias por cada palabra que saldrá de su boca, porque sabemos que tu Santo Espíritu lo inspirará, lo guiará, Señor, y nos permitirá a nosotros también, por tu Santo Espíritu, oír tus santas palabras y los propósitos que tienes para nosotros en la iglesia local en Puente Alto, Señor. Te damos gracias una vez más, Señor, y nos guardamos este ambiente, Señor, con ángeles tuyos, para que nada entorpezca el mensaje y el propósito que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Se escucha? Amén. Señor es bueno. Amén. Y su misericordia es para siempre. Damos gracias al Señor por una vez más poder estar alrededor de Él, por poder congregarnos, por poder hacer memoria de Él. Por una vez más sentirnos bienaventurados y dichosos, porque Él dio su vida por nosotros. Ruego al Señor que hoy nos pueda hablar por medio de su palabra. Cuando el Señor ponía estos versículos y los ponía en mi corazón, los ponía en mi mente, los que vamos a leer ya nomás, el Señor estaba primeramente hablándome directamente a mí. Por lo tanto, lo que vamos a compartir hoy, ruego al Señor que nos sirva a los que oímos, como el Señor así me ha hablado a mí en este tiempo. Vamos al Salmo 37, versículos 23 y 24. Es conocido, lo cantamos muchas veces. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Versículo 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Qué precioso es nuestro Señor. A veces la palabra se interpreta por sí sola. Pero profundicemos un poquito. El Salmo 37, cuando uno lo lee completo, cuando uno lee los 40 versículos que tiene, se detectan ciertas cosas. De hecho, cuando uno lo lee, lo primero es que sepan que lo escribió David. Lo escribió David ya siendo un hombre de edad. En el versículo 25 dice: joven fui y he envejecido,
Y luego dice, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por lo tanto, podemos ver que lo escribió David ya a una edad avanzada. Podemos ver que David había pasado ya muchas cosas. Estaba viejo. Ya había pasado el tiempo. Y cuando nosotros leemos el Salmo 37, detectamos, como decía, ciertas particularidades. Una de esas es que este salmo es un salmo acróstico. ¿Qué quiere decir que sea acróstico? Que está escrito con las primeras letras del abecedario hebreo. Y con todas. Desde la primera hasta la última. Hay muchos salmos que están escritos de esta manera. Por ejemplo, el Salmo 119 está escrito de la misma forma. Y el Salmo 119 quiere englobar todo lo que tiene que ver con respecto a la palabra, a la ley, a los mandamientos. Por lo tanto, cuando un salmo se escribe de esta forma, muchas veces quiere interpretar un todo de algo. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el Salmo 37? En el Salmo 37 nosotros podemos ver la confianza que debemos tener en el Señor. Podemos ver cómo el Señor nos guarda de todas las cosas. Podemos ver cómo nosotros podemos depositar nuestra fe en el Señor y saber que Él estará con nosotros, que Él nos va a sostener, que Él nos va a arrancar de las manos del enemigo cuando nos quiera hacer daño. Podemos ver que el Salmo 37 es un salmo que nos da confianza. Y por otra parte también vemos la otra parte, la contraposición. Lo que les pasa a aquellos que nos quieren muchas veces hacer daño. Antes de llegar a los dos versículos que de alguna otra manera centraré el compartir, quiero que vayamos desglosando un poquitito el Salmo 37. Porque al verlo, al poder ir de alguna otra manera abriéndolo un poco más, nos vamos a dar cuenta que de alguna otra forma son las memorias de David. Podemos darnos cuenta que empezó joven y está hablando de que está viejo. Pero vamos a darnos cuenta que fueron las memorias de David. Cuando digo las memorias de David, recordemos que David fue un joven que derrotó a Goliat, un joven que se le dijo desde sus inicios que iba a ser rey, un joven que pasó por el desierto, que fue perseguido, que fue atormentado por ejércitos, que querían matarlo, destruirlo, pero un joven que también por otra parte pecó, cayó y erró de la peor forma. Pero así también de la misma manera podemos ver que es un hombre que vio la misericordia del Señor en todo momento. Vamos al versículo 1 al 4. Si nosotros vamos a ir agrupando ciertas partes del Salmo, vamos al versículo del 1 al 4, dice. Dice así. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Se dan cuenta que acá está la contraposición de lo que le pasa a aquellos que son los otros, los que no están agradando al Señor, los que no han visto al Señor? Fíjense lo que dice el versículo 3, dice, y confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen inequidad. Cuando leía este versículo, este primer versículo me llevaba de inmediato al capítulo 73 del Salmo. El capítulo 73 del Salmo lo escribe Asaf. Asaf era un levita, músico, que estaba con David, y que él también tuvo envidia en algún momento. Y de hecho lo dice el Salmo. Pero el capítulo 73 de Salmos dice, empieza así de esta manera, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Por lo tanto, él ya había pasado por un proceso para darse cuenta de esto. Después en el versículo 2 del 73 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En el capítulo 73 dice, versículo 22, con respecto a lo que él estaba sintiendo, dice, Asaf, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Nunca me dejaste, nunca me abandonaste.
Versículo 24 dice: perdón, vámonos al versículo 17, hermano, perdón. Asaf, para darse cuenta de su error, dice que tuvo que entrar en el santuario de Dios. Y dice que allí comprendió el fin de ellos, de estos hombres de los que habla la Escritura. ¿Por qué quería resaltar esta parte? Porque cuando nosotros estamos en esta situación, que insisto, esta puede haber sido una situación de David en su momento, por eso hablo de que son sus memorias, es necesario estar delante de la presencia del Señor. Es necesario de que nosotros estemos buscando del Señor. Muchas veces nosotros tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos necesidades que muchas veces son ciertas, son, valga la redundancia, necesarias para nosotros, necesarias para nuestra vida. Hay otras que no. Y eso de alguna otra manera nos hace querer o buscar cosas que tienen otros. Y a veces nos llevan a cuestionar incluso de alguna forma, quizás mínima, pero de alguna forma, el por qué este y yo no. ¿Por qué si yo tengo al Señor? ¿Por qué sí se porta de tal manera o anda de tal forma teniendo yo al Señor? Pero Asaf pudo entrar a la presencia del Señor y vio finalmente el fin de ellos. Y cuando ve el fin de ellos, él finalmente llega al versículo 25 y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Luego dice en el versículo 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Podemos desear un montón de cosas, hermano. Podemos querer un montón de cosas. Pero finalmente el único que llena toda nuestra vida es nuestro Señor. No hay absolutamente otra cosa que nos pueda llenar. Y lo digo por experiencia, tanto la experiencia negativa como la positiva. Muchas veces uno se desgasta buscando cosas que son materiales que duran un día como mucho. De hecho, muchas veces se puede hasta endeudar por querer algo y poseerlo de inmediato. Y eso trae finalmente nada, trae pérdida. Pero ¿qué nos queda? Siempre está nuestro Señor fiel, real, y es el único que puede llenar el corazón en todo momento y en todo instante. Pero necesitamos estar delante de su presencia. Necesitamos estar delante de Él para poder realmente ser llenados, tener esa comunión preciosa e íntima que necesitamos con Él. Lo material no nos llena. Pero a pesar de eso, nuestro Señor es tan bueno, y como decía, estas son las memorias de David. En el versículo 4, en el capítulo 37 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, el Señor es bueno, el Señor nos ama, el Señor nos da aquellas cositas a lo mejor que de alguna otra manera quizás no afectarán. Pero el Señor siempre nos da lo que necesitamos, lo que no nos hace mal, lo que nos hace bien, porque el Señor es bueno. O sea, el Señor tiene preocupación de nosotros en todo tiempo. ¿Amén? Amén. Eso englobaría los primeros versículos, los primeros 4 versículos del Salmo 37, cuando hablo de estas memorias de David. Luego en el versículo 5 al 9 del capítulo 37 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 6. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No alteres con motivo del que prospera en su camino, pero el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna ante hacer lo malo, porque los malignos serán descubiertos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Nuevamente dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Él y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hermano, muchas veces nosotros
y esto también es otra memoria de David, nos cuesta tanto esperar en el Señor. Imagínense, hay un David que para que se vaya entendiendo, hay un David que le dijeron que iba a ser rey, no recuerdo el tiempo, cuántos años pasaron cuando él finalmente fue coronado como rey. De hecho, en ese transcurso él fue perseguido, en ese transcurso él pasó necesidad, en ese transcurso ¿cómo se llama? Hubo mucha contrariedad con él. Pero él tuvo que aprender a esperar en el Señor. Y no fue que haya esperado 2 días, 3 días, ni 2 meses. Tuvo que esperar años. Aprendió a esperar en el Señor. Y vio finalmente cómo la justicia del Señor en él fue mostrada. Fue nombrado rey. Se cumplió la realidad, se cumplió las promesas del Señor. A nosotros nos cuesta tanto esperar a veces. A nosotros nos cuesta tanto detenernos y esperar y confiar en el Señor que Él hará. De hecho, por eso el Salmo también, el versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Nosotros no vayamos a hacer algo que finalmente el Señor va a hacer. Claro, de alguna otra forma es fácil decirlo, pero es necesario esto. Confiemos en esto, que si encomendamos al Señor nuestro camino, Él hará. Por lo tanto, podemos ver acá también otra parte de las memorias de David, donde él supo depositar su confianza en el Señor. Y también sabemos que cuando él no la supo depositar, que él también cayó. Versículo 10. Versículo 10. Perdón, voy a saltar el 10 y el 11. Versículo 12 al 15 dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque viene su día. Fíjense, dice versículo 12 de nuevo: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Hay rabia, hay desprecio. Pero dice lo siguiente el versículo 13: el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. El versículo 15, fíjense cuál es su fin. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Hermanos amados, sabemos en quién confiamos. Sabemos quién nos protege. Sabemos que puede levantarse un ejército contra nosotros, pero el Señor nos protege. Recuerden lo que decía David. David decía, ¿de quién vendrá mi socorro? Y decía, mi socorro vendrá de aquel que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, estamos seguros. Tenemos un socorro que sobrepasa cualquier cosa. Dios está por nosotros. Hermano mío, a veces uno lo dice y suena como tan como normal para nosotros, pero es una realidad. Dios está por nosotros. No es un hombre, no es una mujer, es Dios mismo que está por nosotros. Qué precioso es esto, tenemos a Dios de nuestra parte. Hermanos amados, tenemos a Dios de nuestra parte. Y Él nos protege, Él nos guarda. Y fíjense, acá no hay ningún actuar en estos versículos que leímos de parte nuestra, de nosotros, de nuestra defensa. Dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Dice, los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Dice, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. No hicimos nada, el Señor lo hizo todo, absolutamente todo. Nuevamente habla de esperar y de confiar en el Señor. Versículo 16, 17 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Quiero detenerme en el versículo 16, dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Quiero que se entienda esto, no quiero hablar de que la pobreza es buena, no quiero que se entienda eso, por si acaso, no quiero que hablar porque el Señor nos ha bendecido y gracias Señor porque nos ha bendecido. Y el Señor, algunos quizás no lo ha bendecido tanto, por algo el Señor no lo ha hecho, el Señor es soberano y el Señor hace las cosas como Él quiere. Pero acá cuando dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, hermanos, el Señor sabe de lo que tenemos necesidad, que de alguna vez tiene que ver con con lo que estaba diciendo los primeros versículos, sabe de los que tenemos necesidad y el Señor, conforme a la necesidad de lo que nosotros tendremos, el Señor la va a entregar. El Señor está preocupado de nosotros. Nuevamente habla de la confianza del Señor. El Señor no nos va a desamparar. David decía, recuerden,
No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Insisto, estas son memorias de David. Memoria de David que ha visto cómo el Señor en su misericordia lo ha soportado. Si nosotros hubiésemos estado en la posición del Señor, quizás nosotros hubiésemos desechado a David. Pero así no fue. El Señor no lo desechó. Después vamos a ver quizás por qué quizás me refiero, vamos a ver por qué el Señor no lo desechó. Hay un pacto que el Señor hizo con David, que eso está en el capítulo 7 del 2 de Samuel. Ahí después quizás lo vamos a leer. Y ese pacto se cumplió. Y ese pacto, así como se cumplió con David, también se cumple con nosotros, porque dice que se cumple con su descendencia. Y esa descendencia, sabemos que una de esas descendencias de David, por misericordia, es nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente en nuestro Señor Jesucristo hay un nuevo pacto para nosotros, hecho en mejores promesas. Amén. Amén. Dice el versículo 17, perdón, versículo 18 al 19. Dice: ¿conoce los días de los perfectos? ¿A quién se refiere? Conoce Jehová, dice, los días de los perfectos y la heredad de ellos para siempre. No serán avergonzados en mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. ¿A quién? Ayer yo conversaba con mi esposa y íbamos en el auto y me decía: Miguel, me gustaría saber el futuro. Estaba preocupada porque hablaba por la preocupación de nuestros hijos. No está mi esposita acá, está afuera en este momento, pero eso me decía. Me decía: Miguel, me gustaría saber el futuro, me gustaría saber qué pasará con Matías, qué pasará con Martina. Me gustaría saber qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que estudiará finalmente. Pero acá el Señor lo dice lo siguiente, versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos para siempre. Hermanos amados, nuestro futuro también está asegurado. Nuestro futuro también está en las manos del Señor. Nosotros somos de Él. Como lo decía recién, le pertenecemos tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Somos del Señor. Y cuando hablo del pasado, el Señor. Nuestro pasado, el Señor lo lavó, lo limpió. Y hasta el día de hoy, por su misericordia, para nosotros, con respecto al pecado, su sangre sigue vigente. Por lo tanto, el Señor conoce todo nuestro pasar, nuestro presente, nuestro futuro y también nuestro pasado. Y Él está preocupado por nuestro bien. Por eso dice en el versículo 19, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco compleja, pero creo que es necesario hacerla. No me interesa el color, por si acaso. No quiero saber el color. Pero ¿a quién no le preocupan las próximas elecciones? Muchos se rieron. ¿Me entiendes? ¿No? Por lo tanto, sea el color que sea, acá dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Sea bueno, o sea azul, o sea rojo el color, sea que pasemos hambre por cualquiera de los dos, el Señor sigue teniendo necesidad de los suyos. Amén. Porque somos de Él. A Él le pertenecemos. Y lo que decíamos recién, Dios es nuestro soporte, Dios es nuestra fortaleza. El Señor reina. Por sobre todas las cosas, el Señor reina. Ahora sí quiero saltarme a los versículos que hemos estado, que fueron con los que comencé. David también escribió estas memorias y la escribió por algo. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando nosotros cantamos este salmo, este pedacito de este salmo, decimos porque Jehová lo sostiene, porque dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Dios lo sostiene con su mano. Pero acá dice porque Jehová sostiene su mano. En otras palabras, cuando yo cantaba eso, yo tenía el siguiente idea, sentía que me iba a caer y que el Señor tomaba mi mano para que no me cayera. Pero acá dice porque Jehová sostiene su mano, porque el Señor tiene tomada nuestra mano. Porque el Señor nunca ha soltado nuestra mano. ¿Se entiende? Es distinto que yo me vaya a caer
y el Señor me agarre mi mano para que no me caiga. Dice que acá la Escritura dice que el Señor tiene tomada mi mano, que Él no la va a soltar. Gloria al Señor, hermano, porque podemos estar pasando por la peor dificultad y el Señor tiene tomada nuestra mano. Gracias, Señor, por esto. Pero acá la palabra también dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Nosotros conocemos la caída más grande de David. Y de hecho, nosotros cuando la revisamos, y creo que es necesario revisarla, no por un tema de quizás ver el pecado como tal, sino que ver en el momento en que David estaba pasando. El momento que David, más que todo, hermanos amados, quizás como advertencia, quizás, no lo sé, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Señor conoce cómo está su caminar en este momento. Por lo tanto, creo que es necesario leer ciertos versículos del capítulo 7 de Segunda de Samuel. Vamos a leer el momento que David estaba pasando en ese instante, porque por algo están esas memorias de él. Segunda de Samuel, capítulo 7. Perdón, capítulo 11, me equivoqué. 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Voy a leer solamente el versículo 1 y el resto del capítulo lo vamos a analizar muy por encima. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. No lo busquen, lo voy a leer. El capítulo 7 de Segunda de Samuel dice lo siguiente, lo voy a leer, no lo busquen, dice, versículo 1 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. ¿Por qué nombraba esto? Porque en el capítulo 7 ya podemos ver a un David coronado rey, ya podemos ver a un David que se podría decir ya descansó de su persecución, de la persecución que tenían contra él. Podemos ver a un David victorioso, no en él, de hecho él normalmente le daba la gloria al Señor. Podemos ver a un David reposando, dice que estaba en su casa. Después de mucho tiempo de alguna otra forma, se podría decir, por decirlo de alguna manera, de peregrinar por distintos lados, David ya estaba en su casa. Eso dice el versículo 1 del capítulo 7. Y en el versículo 11 dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y dice que David no salió. Dice que David se quedó en su casa. Dice que David estaba cómodo. No lo dice así, pero es lo que se interpreta. Y mandó a sus tropas a combatir. Por lo tanto, de alguna otra forma, David había dejado de lado sus responsabilidades. Había dejado de lado lo que tenía que hacer. Él era el rey y el rey no estaba saliendo. Él era el rey y el rey se había quedado. Él era el rey y había dejado que su pueblo, que el pueblo de Israel, saliera a combatir por él. Por lo tanto, él se había quedado. Y en ese momento de ocio, en ese momento de no búsqueda, en ese momento de no estar haciendo las cosas que tenía que hacer, David peca. Y cuando peca, ve a una mujer, que ya sabemos quién es Betsabé, dice que la codicia en su corazón,
Y ahí empiezan a hacer el pecado hacia abajo. ¿Por qué creo que, por qué quería nombrar esto? Porque a nosotros como creyentes, de alguna forma, y no quiero atacar el pecado como tal, porque si vamos al pecado, David pecó porque mintió, David pecó porque adulteró, David pecó porque engañó, David pecó porque mató, porque finalmente cuando el Señor lo confronta con Natán, él no dice que el ejército del ejército amonita, si no recuerdo mal, lo mató, sino que él dice que él lo mató. Cuando el Señor confronta por medio de Natán a David, le dice, tú mataste a Urías. Por lo tanto, ese es el pecado de David. Pero cuando lo que quiero de alguna forma resaltar es esto, cuando nosotros, hermanos, nos vamos quedando, cuando nosotros dejamos de buscar al Señor, cuando nosotros dejamos de estar delante de su presencia sirviendo al Señor, porque a veces servir al Señor, hermanos míos, muchas veces es interceder por los hermanos. Muchas veces hermanos dicen, hermanos, pero ¿en qué sirvo? Hermano, usted al estar orando delante de la presencia del Señor, intercediendo por los hermanos, ya está sirviendo al Señor. Hermano, estando preocupado por un hermano, llamándolo por teléfono, conversando con él, sabiendo cómo está, ya está sirviendo al Señor. Hay servicio, pero cuando ese servicio que de alguna otra manera el Señor ha inquietado tu corazón, lo dejas de hacer, tú empiezas a querer llenar tu corazón con otras cosas. Si nosotros leemos el Salmo 51, cuando el Salmo 51 nace después de este pecado de David, cuando nosotros leemos el Salmo 51, nosotros nos damos cuenta que él dice lo siguiente, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando se pierde el gozo de la salvación, hermanos míos, es terrible, porque un cristiano, un hermano que ha visto al Señor, que ha recibido al Señor en su corazón, que ha podido estar delante de su presencia, que ha sido llenado completamente por el Señor, pierde esto, empieza a querer llenarse con un montón de cosas, con esas cosas momentáneas nuevamente, sabiendo que el único que llena el corazón es Cristo. No hay otro. Por lo tanto, la búsqueda tiene que ser de Cristo. Por eso David también decía, pon en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Por eso el clamor de David era tan fuerte. Por eso el clamor de David era un volverse al Señor. Por lo tanto, si nosotros nos volvemos al Salmo 37 que estamos leyendo, y por eso decía que son las memorias de David, David puede decir, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque el Señor finalmente restauró a David. Sabemos que el pecado tiene consecuencias, y no quiero hablar en sí de esas consecuencias. No quiero hablar de las consecuencias que pasaron, todos las sabemos. Después en adelante, la familia de David en su hijo, en su descendencia, fue terrible. Todo lo que pasó. Pero el Señor tuvo misericordia de David. De hecho, cuando lo nombra muchas veces, lo nombra hablando a Salomón, él habla bien de su siervo David. Por lo tanto, el Señor restauró de alguna otra forma a David. Y esto, hermanos míos, no solamente lo veo en David. David, hablamos de un pecado, pero también lo podríamos llevar a algo más actual. Cuando lo digo algo más actual, podríamos, por ejemplo, hablar de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? De Pedrito. No me refiero a Pedrito Alarcón, me refiero a Pedro el apóstol. ¿Y por qué lo quiero llevar a Pedro? Porque Pedro, en comparación con David, y insisto, es totalmente, o sea, es distinto, no es totalmente distinto. David pecó, David cayó, pero Pedro también cometió errores, muchos errores, y los conocemos, y hemos tenido compartires de Pedro completos, en donde se ha hablado de Pedro. Pero quiero ir a Pedro el momento que Pedro negó al Señor. Vámonos a Marcos. A Marcos 14, versículo 66. Marcos capítulo 14, versículo 66. Marcos 14, 66 dice,
Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Recordemos que el Señor le había dicho a Pedro, que lo iba a negar. Dice versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro, que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Por qué hablo de Pedro? Y por eso también digo que de alguna otra manera lo de David, lo de dejar de alguna otra forma de estar delante de la presencia del Señor, de alguna otra forma de empezar a dejar el ministerio, o no dejar el ministerio, me refiero a dejar lo que el Señor nos ha dado, nos puede producir esta sequedad. Acá en Pedro, si nosotros lo separamos, nos vamos a dar cuenta que fue como en un increyendo su pecado. ¿Ya? Fíjense que se le acercó a alguien y él dijo que no lo conocía con respecto al Señor. Muchas veces, hermanos, de hecho él dice, más él negó, diciendo no lo conozco. Cuando nosotros de alguna otra forma, y por eso hablo de que puede ser una advertencia, cuando nosotros nos vamos alejando a veces del Señor, cuando nosotros vamos dejando de lado al Señor, nosotros de a poco lo vamos negando. Pero cuando digo negando, no lo negamos de palabra, ni de boca, ni de hablar. Muchas veces nuestros actos dicen algo contrario a lo que somos. Muchas veces nuestros actos se va mostrando más uno que Cristo en nosotros. Y es un tema, comillas, natural. Nosotros nos empezamos a secar, se puede decir. Por lo tanto, aparece más el yo, aparecemos más nosotros. Fíjense que fue tanto así a lo que le pasó a Pedro, como fue creciendo su negación, que finalmente dice el versículo 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. O sea, en otras palabras, su comportamiento en ese instante ya era igual al del resto. Cuando habla de maldecir y jurar, incluso se puede interpretar como empezó a hablar las mismas formas como hablaban ellos. Quizás su hablar fue vulgar, porque no necesariamente maldecir quiere decir empezó a maldecir a la gente, puede haber sido vulgar su hablar. Por lo tanto, la diferencia entre este Pedro creyente, cristiano, y los que lo rodeaban, quizás no era la misma. Quizás él se quiso parecer al resto para poder realmente negar al Señor, para pasar desapercibido entre la multitud. A eso me refiero con que va creciendo. Por lo tanto, no nos damos cuenta cuando nos alejamos del Señor cómo esto va cayendo. Pero hay una parte que no está escrita en el capítulo 15 de Juan, sino que está en Lucas, y dice que cuando pasó esto, que cuando cantó el gallo, dice que el Señor lo miró. Dice que el Señor miró a Pedro. Imagínense cómo debió haber sido eso. La verdad que yo creo que debió haber sido terrible para Pedro, porque él se vio negando al Señor, y dice que el Señor dio vuelta la mirada, y lo vio, y no le dijo nada más. Imagínense cómo se debió haber desnudado el corazón de Pedro en ese momento. Pero podemos ver en la misericordia del Señor cómo también Pedro es restaurado nuevamente. Podemos ver nuevamente cómo Pedro es levantado. Podemos ver cómo Pedro quizás cuando el Señor ya murió, quedó totalmente vaciado de sí mismo. Sus esperanzas cayeron. Todo lo que ellos tenían cayeron porque ellos vieron que había muerto su Señor. Pero cuando lo vieron resucitado, quizás algo pasó en el corazón de Pedro. ¿Se acuerdan cuando dicen que fue la última vez que, una de las últimas veces que el Señor se le apareció, me refiero después de que había muerto, porque el Señor después tuvo 40 días con ellos, pero antes de eso hubo como una penúltima vez. Dice que el Señor se les apareció a los discípulos habían pescado toda la noche y que estaban en la barca, y que ellos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada.
y dicen que Juan ve al Señor, y dicen que cuando Juan ve al Señor le avisa a Pedro, y dice que Pedro se pone la ropa porque estaba desnudo, y dice que se tira al mar. Se tira al mar al encuentro de su Señor. Se tira al mar al encuentro de Él. Y finalmente nosotros vemos una conversación que tiene el Señor con Pedro. Y esa conversación la conocemos. Y no quiero hablar de la conversación en sí, pero Pedro, después de conversar todo lo que le dice al Señor, le dice, perdón, después del Señor conversar todo lo que le tiene que decir a Pedro, le dice a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. Por lo tanto, el Señor restaura a Pedro. El Señor levanta a Pedro. El Señor lo toma de la mano, o lo siempre lo tuvo tomado de la mano. Recuerden que el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Le dice, pero yo he orado por ti. ¿Recuerdan? Por lo tanto, el Señor nunca soltó a Pedro. Así como el Señor nunca soltó a David. Así como el Señor nunca nos ha soltado a nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros leemos ¿cómo se llama? Leemos en el Salmo 37, que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano, es una realidad. Y es una realidad que nos ha pasado a nosotros. Y es una realidad real. Porque no creo que solamente el Señor me haya hablado a mí en esto. He caído y el Señor me ha sostenido. Me he equivocado y el Señor me ha sostenido. He errado y el Señor me ha sostenido. He hecho negocios que no debía haber hecho y el Señor me ha sostenido. Hermanos, el Señor ha sido bueno conmigo. Así como creo que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Porque el Señor nos ha sostenido. Quizás no al extremo de David hemos cerrado. Quizás no al extremo de Pedro hemos cerrado. Pero si hemos cerrado, el Señor nos ha sostenido con su mano. Versículo 23, voy a devolverme un poquito, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, hermanos, ¿cómo el Señor ordena nuestro camino? ¿Cómo el Señor dirige nuestro camino? Recuerden lo que dice la Escritura con respecto a la palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Por lo tanto, ¿cómo son ordenados nuestros caminos? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra del Señor. Necesitamos, así como leíamos en los primeros versículos del capítulo 37, estar delante de la presencia del Señor, buscando al Señor, para que no estén estos anhelos, sino que esperar en el Señor. Y por otra parte, también estar delante del Señor por medio de su palabra. Necesitamos que la palabra del Señor nos guíe y necesitamos obedecer a la palabra. Hermanos, estábamos hablando recién de estos pecados, de este pecado de David, esta equivocación de Pedro. En Lucas también, si no la memoria no me falla, denme un segundo. En Lucas, claro. En Lucas habla de la sanación de los leprosos, ¿se acuerdan? Habla de la sanación de 10 leprosos, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Ya. Dice lo siguiente. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, para que lo noten si quieren, en el capítulo 17, versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, o sea, el Señor, les dijo, id, mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué quiero notar esta parte? Porque dice, cuando él los vio, les dijo, ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo? Su palabra. Les dijo, id, mostrados al sacerdote, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué fue lo que hicieron los leprosos? Obedecieron su palabra. Y cuando obedecieron su palabra, fueron limpiados. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos limpia el camino? ¿Cómo el Señor nos ordena el camino? Obedeciendo su palabra. Amén. Y luego dice, y él aprueba su camino. ¿Cómo el Señor aprueba nuestro camino? Por medio de su palabra. Si nosotros somos obedientes a su palabra, el Señor aprobará el camino nuestro. Hermano, ya para terminar, ya estoy como casi los 40 minutos. Muchas veces, cuando han pasado todas estas situaciones, muchas veces como la que pasó David, como la que pasó Pedro, nos cuesta volvernos al Señor. Insisto, esta palabra fue para mí. El Señor me habló a mí. El Señor me venía hablando hace mucho tiempo.
a mí. No les voy a pedir que apague la cámara, no se preocupen. Pero he estado desde hace un tiempo yo diría hasta, no sé, un par de meses atrás. He estado pasando situaciones difíciles, complicadas. Pero el Señor ha tenido misericordia. Y he visto la mano del Señor. Y he dicho lo siguiente, he dicho, Señor, primero volver a decir, Señor, ¿quién soy yo? Primeramente, para que tú me restaures o me levantes. Pero veo que el Señor es bueno. Veo que el Señor nunca me ha dejado de lado su misericordia y Él siempre ha estado conmigo. Y así como conmigo, creo que ha estado con todos los que estamos acá. No creo que haya ninguno que no esté pasando una situación compleja o complicada. Estas situaciones que le hablo yo son por causa de mí, ¿ya? Y quizás también, hermanos, estén pasando situaciones por causa de uno mismo, por haber sido quizás desobediente al Señor. Pero el Señor hoy nos dice que tiene misericordia de nosotros. Hoy el Señor nos dice una vez más que Él quiere que nos volvamos a Él. El Señor una vez más dice que su mano está extendida y está tomándonos a nosotros y no nos ha soltado hasta este día. Aunque el enemigo venga como un mentiroso. En Nehemías 4, dice lo siguiente. Creo que es necesario leerlo. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel estaba empezando a restaurar los muros, vinieron enemigos y dijeron lo siguiente. Capítulo 4, versículo 2 dice lo siguiente. Estos son los enemigos que voy a leerlo desde el versículo 1 para que se entienda un poco más. Dice, cuando yo, Sanbalat, que eran enemigos de Israel en ese momento, cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Escarnio, burla. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Hoy, hermanos, creo que nosotros podemos ser quizás de estas piedras, o yo lo hablo por mí, de estas piedras que quizás han sido quemadas. Pero sé que de estas piedras que han sido quemadas hay un fundamento. Y este fundamento y esta base es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si a mí me dicen si podemos ser una vez más levantados cuando hemos caído, así es. Porque el que nos levanta es nuestro Señor. Y si Dios está por nosotros, no hay nadie que esté contra nosotros. E insisto, empezaba con la siguiente frase. Dije, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Nunca cambia y nunca ha cambiado. Pero el Señor sí nos pide, si estamos lejos, que nos volvamos. El Señor sí nos pide que si estamos lejos, que nos arrepintamos. El Señor sí nos pide que si estamos lejos, que humillemos nuestro rostro. Que Él nos levantará y que Él nos volverá a escuchar y que Él nos restaurará nuestro corazón y que Él restaurará nuestras vidas. Y así, hacia abajo. Cuando digo así hacia abajo, me refiero a todo el resto de las cosas. Porque Él es el que aprueba nuestro camino. Él es el que ordena nuestros pasos, no nosotros. Es nuestro Señor el que ordena nuestros pasos, no nosotros. Confiemos en el Señor, porque hoy día el Señor nos manda a confiar en Él. Confiemos en el Señor, que Él hará. No nosotros, Él hará. Confiemos en Dios, que Él hará. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar. Oh, Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos conoces. Te damos gracias porque tú conocías a los que salvabas por medio de tu Hijo. Tú conocías nuestra condición desde un principio. Tú conocías incluso, Padre, que te íbamos a fallar. Tú conocías todas las cosas y aún así nos sostienes de tu mano. Te damos gracias, Padre, por esta misericordia. Te damos gracias, Padre, porque nos amas con un amor eterno. Tú conoces el corazón, como te decía. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos acá. Tú háblanos profundamente. Tú sabes qué debemos volver o qué no debemos volver. O si esto es como una advertencia, o si esto es para mirarte a ti y simplemente confiar en ti. Ponemos, Señor, y descansamos en ti. Ponemos nuestro corazón, ponemos nuestras necesidades, ponemos nuestras preocupaciones, ponemos todas nuestras cosas delante de tu presencia.
porque sabemos que si tú estás por nosotros, no hay nadie que sea contra nosotros. Gracias, Padre, por tener esta confianza. Gracias, Padre, porque nos podemos amarrar a ti. Gracias, Padre, porque nos podemos abandonar en ti, porque podemos creer que tú estás por nosotros. Muchas gracias, Padre. En el bendito nombre de tu amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que nos socorras. Amén.